Hay más información, ya hablabas del tema de Emilio Lozoya, la audiencia, por supuesto, pero hay otro tema que tiene que ver relacionado ahora con el asunto de Ayotzinapa. Así es, esto es Eliseo Villar en su cuenta de TikTok. Subió ayer por la tarde. ¿Quién es él? Él estuvo preso 8 años. Él era líder de la policía comunitaria en San Luis Acatlán, Guerrero. A él lo detienen por 9 causas penales hace 8 años. Apenas salió de prisión hace un par de meses. ¿Esas 8 causas relacionadas con los muchachos? No, nada que ver relacionado con los muchachos. Tenía que ver con sus actividades como policía comunitaria, algunas denuncias que persiguió el Ministerio Público. Estuvo primero en penales estatales, primero en Veracruz, luego en Guerrero y luego culminó en un penal federal en Oaxaca. Esto sorpresivo, y él lo explica justo en su página de redes sociales en TikTok, en donde dice por qué estuvo en un penal federal, y al final, después de 8 años de estar preso, le dicen, ¿qué cree? Pues no hay elementos para inculparlo de ningún delito, queda en libertad. ¿Por qué es importante este contexto de la prisión de Eliseo Villar, ex líder de la policía comunitaria en San Luis Acatlán? Porque él, cuando estuvo en 2015 preso en el penal de Chilpancingo, Guerrero, conoció a 3 sicarios, o quienes dicen ser sicarios, del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos 3 sicarios lo ven y lo ubican porque Eliseo Villar, cuando se da la desaparición de los estudiantes, va a Iguala con su grupo y empiezan a buscar también, y gustaba toda la búsqueda de los papás, de la policía, de los militares, etcétera, y une su grupo Eliseo Villar y hacen algunas búsquedas. Dice que estos 3 sicarios lo ven y lo identifican y le dicen, oiga, nosotros participamos de la desaparición y muerte de los estudiantes y queremos decirle dónde están y que nos ayude a que esta información llegue hasta sus familias, pero con todo el cuidado del mundo, porque nuestra vida corre peligro. En 2015 dimos cuenta aquí, Ciro, dimos el seguimiento de cómo Eliseo, tuvimos la oportunidad de platicar con él, y narra que Alejandro Encinas... Pero no fue en el 15, fue cuando ya gobernaba. Perdón, sí, cierto. En el 19, perdón, en 2019. En 2019, cómo él, a través de la organización civil de derechos humanos Tlachinola, logra que Alejandro Encinas, cuando ya es nombrado como presidente de esta comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, pues darle esta información de estos sicarios que dicen dónde están. Él narró, en ese momento, nos dijo en el 2019, que lo sacan del penal de Chilpancingo a él y a 2 sicarios, sin ningún permiso judicial de ningún juez, ni estar presente en ningún ministerio público. Lo llevan al penal federal de Morelos, el femenil, y ahí lo interrogan y luego lo regresan al penal de Guerrero. Nosotros hicimos el seguimiento de esa nota porque no había ninguna orden judicial. Esto había sido totalmente irregular, muy similar a lo que hizo en su momento Tomás Herón, de sacar a una persona del Ministerio Público y llevarlo sin orden, también como se acusa ahora. Pues bueno, él habla de esto, y esto fue lo que dice que fue citado ya por el Ministerio Público, ahora que salió de prisión, para que ahora sí puedan tener una audiencia como debe de ser con el Ministerio Público. Vamos a escucharlo. Con la finalidad de tomarle las declaraciones a 2 de mis compañeros que se encuentran en ese penal, quienes me han dado la información verídica del lugar donde se encuentran los cuerpos sepultados en una fosa clandestina, así como también el autobús en que fueron trasladados. De tal manera que hago responsable a esa comisión por si algo me llegara a pasar en el traslado a ese penal y después de estar presente en ese penal. Es esta comisión la que ha estado obstaculizando para que no se esclarezca la información que tengo. Acusa justamente esta comisión de la verdad que preside a Alejandro Encinas, como él lo dice, de obstaculizar este proceso de decir dónde estaban los estudiantes, según ellos,
desde el 2019. Explica qué fue lo que sucedió en este 2019 y cómo Alejandro Encinas, y él lo precisa y lo aclara, Alejandro Encinas nunca lo quiso decir, nunca hubo presencia, Ciro, del Ministerio Público en esta diligencia que tuvo él junto con los otros dos. Violación flagrante de todo. Lo que hizo ahí Alejandro Encinas con esta persona, sacarlo de la cárcel, presionarlo. Y otros dos. Por cierto, Alejandro Encinas en aquellos días le pedíamos una opinión, me habló en privado y me dijo, dame unos días y te informo qué fue lo que ocurrió. Y seguimos esperando, sigues Estamos esperando, ¿no? 4 años después y no. Y así han ido construyendo la versión alterna a la historia, ¿cómo decía Murillo Karam? A la verdad histórica. La llamada Así lo han venido haciendo y así seguirán, porque ya viene septiembre. Ya estamos. Sí. De hecho, el último septiembre que les toca, el último 26 de septiembre, porque aunque les va a tocar el 26 de septiembre del próximo año, será 4 días antes de que dejen el gobierno. Este es, en los hechos, para sí, efectos, último, sí. es el último Ayotzinapa del gobierno Andrés Manuel López Obrador. No arreglaron nada. ¿No? Como tenía que imponerse la versión de que fue el Estado, metieron a la cárcel a una serie de militares, 11, 12 militares. Y salió uno ahorita por lo pronto. Y fue lo único que hicieron, metieron a la cárcel a Murillo Karam, necesitaban una prenda, necesitaban un trofeo, persiguen a Tomás Herón y punto, ¿dónde están los jóvenes? ¿Quién sabe? ¿Quién los mató? Los mismos que decía Murillo Karam, que ahora son los que acusan, ¿qué hizo este gobierno? Puso a los criminales, a los asesinos de los muchachos, a culpar a los soldados. Ese es el único cambio de fondo en la narrativa de Ayotzinapa. Lo demás es puro rollo. Y no dejar de lado, Ciro, rollo. El tema de las mismas acusaciones, lo decía Miriam hace rato, simplemente reiterarlo, recalcarlo, dijimos desde el 19 en ese momento cuando escuchamos esto que sucedió con Alejandro Encinas, lo mismo que hizo Tomás Herón, supuesta irregularidad, sacar testigos de los separos y llevarlos al basurero de Cocula, exactamente lo que hizo Alejandro Encinas, mismas violaciones a la ley, misma violación al procedimiento, ellos dirán que cero no torturaron, dirán. El procedimiento legal es el procedimiento legal, Ciro. No tenías que torturarlo, simplemente violar la ley y la violaron. No, violaron, cero acusación, ¿eh? Y te la violaron y sí hubo tortura. Eliseo de Villar, en este video de TikTok, que son en 5 partes, él narra que una vez que... Él dice que, no hay ninguna prueba, Miriam. Él dice que una vez que los regresan al penal de Chilpancingo, después de haber estado en interrogatorio con Alejandro Encinas y gente de su equipo, los regresan al penal de Chilpancingo y se nos llevan a un área totalmente apartada del resto de los presos, en donde no hay nadie internado, y nos meten en una chinga. A los otros compañeros, a mí me amenazan de haber hablado, dice, los únicos que pudieron haber filtrado la información de lo que estábamos hablando con la Comisión de la Verdad era la propia Comisión de la Verdad. Es por eso que ellos callan después de esa declaración que tuvieron con la Comisión de la Verdad y ocultan el verdadero lugar de destino de los estudiantes, un autobús, que es lo que dicen, en donde se hizo el traslado de algunos de ellos, por temor a represalias, y ahora pues les ponen en sus manos su integridad física para esta comparecencia que tendrán el 26. Por eso y por muchas otras razones, ¿ustedes creen que este gobierno va a ir a las elecciones del próximo año en paz, tranquilo, para que la gente vote y gane el que sea? No, claro que no, sí, claro que no. ¿Tú crees que Alejandro Encinas va a poder estar tranquilo después de esto? Si ganara Xóchitl Gálvez, si cambiaran las cosas, pues difícilmente lo estaría. Bueno, va más allá de otras cosas que ha hecho Alejandro Encinas, Sí. Pero en este tema, donde, por cierto, pues a mí lo reconozco públicamente, a mí me chamaqueó. Yo creí en la palabra de Alejandro Encinas cuando me llamó para decirme, aguántame unos días y te voy a dar la información, ya hablamos. Nada. Y nada más porque... Esa palabra no la cumplió. Él sacó de una cárcel a una persona, la persona ahora dice que la maltrataron. ¿Para qué? Para que dijera lo que ellos quieren que diga. Fue el Estado, punto.
Oye, es que no hay nadie que diga que fue el Estado. Traigan entonces a los asesinos de los ¿Qué dicen muchachos eso? que digan ellos, los asesinos, que fue el Estado. Y eso es el logro de este gobierno en la investigación de Ayotzinapa.